Parezca sin ni una gota menos ni una gota más, digamos, de valor en el nuevo producto, en la harina. O sea, parte del valor de la harina es ese valor que tenía el trigo que se usó como insumo. Segundo elemento que logra hacer la fuerza de trabajo, al producir valor reproduce su propio valor. ¿Sí? Si el trabajador cobra un salario de 100, en el proceso productivo esos 100 se producen al cabo de determinada cantidad de horas del proceso de trabajo. Y la tercera cosa que hace la fuerza de trabajo es producir un adicional, un excedente económico que es la plusvalía, que va a ser, como vamos a ver ahora, el origen de la rentabilidad o la ganancia de capital. Porque en realidad los dos primeros elementos del valor de la harina, digamos, en este ejemplo, van a ser lo que le permite al capitalista recuperar lo que invirtió. Recuperar lo que invirtió en capital constante y recuperar lo que invirtió en fuerza de trabajo. Si el trabajador no produjera el equivalente a su valor, estaría haciendo perder plata, digamos, al capitalista. Se reproduce este valor. Y también produce un adicional. Si no hubiera plusvalía, tampoco tendría mucho sentido el proceso, porque sería producir para empatar, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un excedente, y bueno, en esas tres variables, digamos, podemos dividir el valor de las mercancías que se produjeron al final del proceso. Cómo de alguna forma la fuerza de trabajo hace esas tres cosas al mismo tiempo. Bueno, la tasa de plusvalía le llamamos a la relación entre, eso es una división, ¿sí? Un cociente entre la plusvalía y el capital variable. O sea, es cuánto más de plusvalía produce el trabajador en relación a lo que cobra, ¿sí? Cuanto más alto, estamos hablando de un grado de explotación más alto, porque por cada peso, digamos, que el trabajador genera para reproducir su salario, está generando más en forma de plusvalía para el que lo contrató. Bueno, el capitalista lo que busca permanentemente es incrementar la plusvalía, ¿no? Le interesa recuperar su inversión y después que la plusvalía sea lo más grande que se pueda, porque aparte, como vamos a ver, y es parte de lo que después va a explicar las contradicciones más estructurales que tiene el sistema, es que la plusvalía es infinita, ¿sí? No tiene un posible límite, ¿no? El capital siempre quiere generar más y más, no hay un límite posible porque es un número, o sea, cuantitativo que puede acrecentarse hasta el infinito. Entonces lo que busca el capitalista es incrementar la plusvalía y va a tener dos grandes mecanismos. Que si bien la plusvalía absoluta predomina en las primeras etapas, digamos, del desarrollo del capitalismo y la plusvalía relativa predomina en el capitalismo contemporáneo, no quiere decir que no existan de forma entrelazada y de hecho existen, los dos mecanismos se dan simultáneamente. Hasta el punto que a veces es difícil distinguir cuál está operando, ¿sí? Porque operan en simultáneo. La plusvalía absoluta implica la plusvalía absoluta implica aumentar lo que llamamos el trabajo excedente, o sea, esa parte de la jornada de trabajo donde el trabajador produce valor para el capitalista, produce plusvalía. ¿Ves? Habrán visto, por ejemplo, que en las primeras etapas del desarrollo del capitalismo las jornadas laborales se incrementaron en forma dramática, ¿no? Estamos hablando de jornadas de trabajo de 16 horas, 18 horas, ¿no? En el caso de Inglaterra, que es como el paradigma del capitalismo se inició como fuerza. Y bueno, eso era plusvalía absoluta, era el salario que se pagaba el mismo porque el trabajador se reproducía con lo mínimo, no crecía, esta barrita estaba ahí y la barrita de la jornada subía. Y eso era todo mayor ganancia para el capital. Bueno, eso se fue de alguna forma atemperando con las distintas luchas y conquistas de los trabajadores a lo largo de todo el periplo histórico hasta el día de hoy. O sea, muchos logros permiten de alguna forma evitar lo más posible la aplicación de
el mecanismo de generación de plusvalía por plusvalía absoluta. Por ejemplo, la jornada de 8 horas, ¿no? Por nombrar el más evidente. Ahora, esa no es la única forma que tiene el capital para generar plusvalía, porque lo que necesita el capital para generar plusvalía es aumentar el tramo de trabajo excedente. Entonces, si no puede aumentar, supongamos esto para acá, porque la ley le dice que la gente no puede trabajar más de 8 horas, toca mover esta para este lado, ¿no? O sea, disminuir la parte de trabajo necesario para que aumente la parte de trabajo excedente. Por eso es lo relativo, porque aumenta esta en relación a la otra. Bueno, para hacer eso y que la clase trabajadora se pueda seguir reproduciendo en condiciones normales, ¿sí?, tienen que bajar los valores de las mercancías que consumen los obreros cuando reproducen su fuerza de trabajo. O sea que el aumento de la productividad en los sectores que producen bienes que consumen los trabajadores permite desarrollar ese mecanismo de plusvalía relativa. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien? Seguimos. Bueno, pasemos ahora, tengo un pasito más. Ya vimos el valor, vimos la plusvalía. Tenemos que pasar a la ganancia, ¿ah? Que obviamente que es algo que se relaciona con todo lo anterior. Y de hecho se relaciona directamente con el concepto de plusvalía, ¿ah? De hecho podemos decir que si no hay plusvalía no hay ganancia, ¿ah? La ganancia es lo que efectivamente apropia el capital al final del proceso, ¿sí?, por encima de lo que invirtió, ¿ah? Eso es lo que entendemos por ganancia. Y lo que vamos a ver es que no siempre, o de hecho lo normal, cuando vamos a un nivel de concreción mayor, es que la plusvalía que genera cada capital, o que genera cada grupo de trabajadores para el capital que los contrata, no va a ser equivalente a la ganancia que apropia ese mismo capital individual. La plusvalía y la ganancia van a ser iguales a nivel macro. O sea, a nivel de toda la economía, toda la plusvalía que se generó, alguien la apropió como ganancia. ¿Ah? O sea, el valor total, digamos, de la suma de todas las plusvalías generadas por cada capital y todas las ganancias apropiadas por cada capital es la misma. Ahora, a nivel de cada capital individual va a haber diferencias. ¿Ah? Y vamos a ver por qué. Lo que el capital mira, lo que cada capital individual mira a la hora de invertir es la tasa de ganancia, ¿sí? O sea, lo que le interesa no es estrictamente, aunque vamos a ver que una cosa tiene que ver con la otra, no le interesa estrictamente explotar mucho a sus trabajadores o no. Lo que le interesa es ganar más. Eso es el móvil último, ¿sí? O sea, la plusvalía que apropia entre el capital invertido, que es la suma de capital constante más capital variable. O sea, al capitalista lo que le importa es esa relación, no le importa la ganancia en pesos, digamos, o en dólares. Le importa la tasa de rentabilidad o la tasa de ganancia, ¿no? Porque tener una ganancia de $100.000 para un capital no dice nada. Si ese capital invirtió mucho o poco es lo que va a determinar si una ganancia buena o no. Por eso lo relevante es el porcentaje. Ahí la tasa de ganancia es distinta a la tasa de plusvalía. ¿Por qué es? En el caso de la tasa a nivel macro, ¿sí?, donde plusvalía y ganancia son lo mismo, la tasa de plusvalía es plusvalía sobre capital variable, la tasa de ganancia es plusvalía sobre capital total. El capitalista es esto lo que mira, digamos. Para él es indiferente. En su cuenta se invierte mucho en capital constante y poco en capital variable, o al revés. Lo que le importa es cuánto saca en relación al capital total que puso. Bueno, esto genera estas cuentas que parecen horribles, sobre todo para los que no les gusta la matemática. Después lo pueden ver con más detalle. No me acuerdo si en el material está un poco más explicado. De todas formas, el desarrollo matemático no
no es tan relevante si se entiende bien el concepto. Esto lo que estamos haciendo acá es tratando de expresar la tasa de ganancia, que ya sabemos que es plusvalía sobre capital a nivel macro, de otra forma, que nos permita ver algunas cosas que hay detrás de esto. Entonces, si nosotros tenemos que la tasa de ganancia es plusvalía sobre la suma de los dos capitales, si dividimos los tres factores que aparecen en la división, dividido el capital variable, se mantiene la igualdad. Si yo divido, no sé, 2 dividido 3, el 2 lo divido entre 80 y el 3 lo divido entre 80, la igualdad se mantiene, eso sigue siendo 2 tercios. Es una propiedad matemática que permite eso. Entonces, eso que podría ser, bueno, de qué está hablando este loco, que tiene que ver esto con lo que estamos viendo, ¿no? Sirve a los efectos de presentar la tasa de ganancia en función de otras variables que dicen cosas importantes. Si dividimos la plusvalía entre el capital variable, en la parte de arriba de la división nos aparece la tasa de plusvalía, que ya la habíamos definido hace un rato. Plusvalía dividido capital variable. Entonces, una cosa que vemos es que la tasa de ganancia va a depender de la tasa de plusvalía. Lo cual es lógico, va a depender positivamente, porque está arriba en la ecuación. Cuanto mayor la tasa de plusvalía, mayor la tasa de ganancia. Ahora, si dividimos el capital constante, acá está puesto en el orden inverso. Si dividimos el capital variable entre el capital variable, ¿cuánto da? 1, por definición. Cualquier cosa que viva sobre sí mismo da 1. Y lo último es capital constante sobre capital variable, que me da un factor que le llamamos composición del capital, composición orgánica del capital. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto pesa relativamente el capital constante en relación al capital variable? ¿Cuánto pesa la inversión en medios de producción, tecnología, maquinaria, materias primas, en relación a lo que se invierte en fuerza de trabajo? Bueno, eso es. Entonces esto es importante, porque vamos a ver que la tasa de ganancia, como el 1 en realidad es una constante que no se mueve, ¿sí? No me dice nada, lo que sí vamos a ver es que la tasa de ganancia depende positivamente de la tasa de plusvalía y negativamente de la composición orgánica de capital. ¿Por qué negativamente? Porque está abajo de, como está en el numerador, en el denominador, perdón. Entonces, una suba de la composición orgánica de capital estaría generando una baja de la tasa de ganancia a nivel macro. Esto alarma porque va a generar problemas en el sistema, como vamos a desarrollar ahora. Esto que lo vemos matemáticamente tiene una explicación conceptual que es relevante, que vamos a entrar ahora. Bueno, primero, una cosa antes de entrar a la cuestión de cómo es la dinámica de la tasa de ganancia y qué consecuencias genera eso. La primera cosa que tenemos que ver es que esto que nos permite explicar, bueno, por qué se da esto de que los capitales generan una determinada plusvalía y después la ganancia que apropian puede ser distinta. Esto es lo que nos dice, si lo pensamos a nivel de cada capital individual, o por ejemplo de ramas de actividad de la economía, si nosotros suponemos que la tasa de plusvalía es más o menos la misma en todos los sectores, una composición orgánica distinta entre distintos sectores o entre distintas empresas generaría una tasa de ganancia también distinta. Y de hecho se da una cosa que es medio contradictoria, que es que una composición orgánica más alta, o sea, aquellas empresas o ramas de actividad que invierten más en medios de producción, o sea, más tecnificadas y menos intensivas en mano de obra, tendría una ganancia más baja que aquellas ramas que tienen mayor peso de la mano de obra en su inversión. Y eso suena bastante contraintuitivo. En general uno tiende a pensar lo contrario. Por algo las empresas invierten en maquinaria y en tecnología y en sustituir mano de obra para ahorrarse ese costo. Entonces ahí hay algo que no tendría mucho sentido y vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Bueno.
Lo que pasa realmente es que las mercancías no se venden estrictamente a su valor, ¿sí? Sino que se van a vender a un precio, ¿sí? Que lo que hace es igualar o tender a igualar las tasas de ganancia entre los distintos sectores de la economía, aquellos de mayor composición orgánica con aquellos de menor composición orgánica. Esa venta de las mercancías a un precio distinto que el valor que tienen estrictamente es lo que permite esas transferencias de plusvalía entre unos sectores y otros que compense y que genera una tasa de ganancia tendencialmente similar entre los distintos sectores. Porque otra pregunta que nos podríamos hacer es, si las tasas de ganancia no fueran distintas entre los sectores, digamos, fueran muy distintas entre los sectores, ¿qué tendería a pasar? Si yo sé que invertir en producir sillas me da el 40%, Todo haría sillas. todos harían sillas, o todos tendencialmente se pondrían o pensarían en hacer sillas. Entonces, va a haber algunos capitales que van a empezar a fluir hacia ahí. Entonces, esa propia movilidad muy grande que tiene el capital, suponiendo que tiene una movilidad absoluta, que eso no es real tampoco, pero tendencialmente esas transferencias de plusvalía permiten que las tasas de ganancia entre los sectores tiendan a ser, ¿sí? Se crea una tendencia a que se igualen. Es una tendencia, ¿sí? Primero porque una tendencia nunca es inmediata, ¿sí? Esa tendencia puede llevar años, ¿sí? Un cierto tiempo. Por eso si lo queremos medir en un momento del tiempo no nos va a dar que las tasas de ganancia de todos los sectores son iguales, obvio. Sin embargo, hay una tendencia que presiona eso, a que la tasa de ganancia de las sillas, por más que tengan una composición orgánica muy baja, no puede ser el triple que el de otro sector, porque ahí va a empezar a moverse gente a hacer sillas. Eso va a hacer que se vendan todavía por menos de su valor para compensar esa tasa de ganancia. Y bueno, y después también ustedes van a ver en las otras clases que además de que la tendencia nunca se efectivice inmediatamente, hay otros factores que pueden hacer que de forma más o menos permanente las tasas de ganancia sean distintas. Los monopolios, digamos, un conjunto de cosas que pueden generar, ¿sí? Si bien la presión después siempre va a estar a esa igualación de tasas de ganancia, ¿sí? Porque ningún mecanismo institucional puede de forma indefinida digamos, restringir algo que pasa en la economía, puede ser algo bastante permanente, ¿tá? El tema de diferencia entre las tasas de ganancia, diferencia entre tasas de ganancia en los capitales de países distintos, por ejemplo, que es algo que van a ver a partir del viernes que viene. Pero bueno, esto es a un grado alto de abstracción, como decía, es un grado de generalidad, es lo que pasa como en las grandes tendencias del funcionamiento de la economía capitalista. Entonces, esto es importante porque nos permite ver que ganancia y plusvalía no son lo mismo, ¿sí? En el sentido de que cada capital produce una determinada plusvalía, pero la ganancia que apropia va a ser distinta, pero que una cosa tiene que ver con la otra, porque en definitiva sin ganancia, sin plusvalía no hay ganancia, en términos macro. Vamos a ver que hay capitales, por ejemplo, que no producen plusvalía, ¿sí? Inversiones que se dan en sectores que no producen plusvalía estrictamente, pero sí apropian una ganancia. Obviamente esa ganancia surge de la plusvalía que produjo alguien. Bueno, esto ya lo explicamos. Diferencia de plusvalía para generar una tasa de ganancia media. Bueno, esto que les decía ahora. Hay capitales que invierten en esferas de la economía o del ciclo de la reproducción del capital, para ser más exacto, donde no se produce plusvalía. Y sin embargo, si alguien invierte ahí es porque obtiene una ganancia, ¿sí? Ahí podríamos indicar el capital comercial, el capital bancario, ¿sí? Las inversiones que se realizan en la circulación y en el financiamiento de capital, ¿sí? Y no estrictamente en la producción de plusvalía. Ahora, ¿por qué se dan esas inversiones? Bueno, porque el capital en su desarrollo y en su progresiva complejización que se da, se va como especializándose, se da como una especie de división de trabajo entre los capitalistas. Algunos empiezan a especializarse en invertir en el financiamiento del resto del proceso de circulación de capital. Los bancos hacen eso, ¿no? Los bancos no producen plusvalía, ¿sí?
sino que se dedican a centralizar el capital social y dirigirlo, que además eso le da un grado de poder inmenso, que es algo que van a ver a partir del viernes que viene también, y obviamente obtener una ganancia por eso. ¿Sí? Lo mismo con el caso del capital comercial, ¿sí? El capital que se dedica al intercambio de la propiedad de las mercancías. Ahí tampoco hay una producción de plusvalía y sin embargo obtienen una ganancia que surge del conjunto del ciclo de reproducción de capital. Y el proceso más desagregado de DMD que teníamos sería algo así. Y acá podemos ver que, por ejemplo, el capital financiero, el capital que se dedica a la financiación de la inversión y no a la actividad de producción de plusvalía en sí, podemos decir que actúa en esa parte del proceso, al principio. Centraliza el dinero y lo pone a disposición de alguien que lo invierte. Y el capital comercial, podríamos decir que opera acá, en transformar las mercancías que surgieron de la producción en dinero. Lo que llama en realizar y que sea realizado el valor en el mercado. ¿Sí? Porque el capital no le sirve un montón de sillas o un montón de la mercancía que sea, sino que necesita volver el capital a forma de dinero para poder iniciar el proceso de nuevo. ¿Ah? Entonces hay capitales que no invierten acá, que es donde se produce la plusvalía, sino que invierten en otra parte del ciclo, pero como todo el ciclo se tiene que dar para que la cosa funcione, todos esos capitales reclaman legítimamente su ganancia. Bueno, y esto tiene que ver también con la caracterización del fenómeno de explotación, ¿no? Porque esto de que, por ejemplo, en la actividad puramente financiera no se produce plusvalía, podría llevarnos a tomar algunas conclusiones no muy convenientes, digamos, y además falsas. ¿No? Esto de que, bueno, entonces los trabajadores de los bancos no son explotados, no son clase obrera y no son lo mismo que los del Zunca o los de la UNRWA, que son los que generan la plusvalía y, bueno, todo reconocido. En realidad, ahí lo que podemos decir es que si vemos la explotación como un fenómeno de clase, la clase capitalista y la clase trabajadora, en realidad todos los trabajos que desarrollan los trabajadores en el ciclo completo de capital permiten o la producción de plusvalía o su realización. Entonces, de alguna forma, podríamos decir que todos los trabajadores que participan en ese ciclo reciben un salario acorde al valor de la fuerza de trabajo, pero después posibilitan por distintas formas el conjunto del ciclo de capital, son explotados. Para no caer en una distinción, ¿sí?, a la interna de la propia clase trabajadora. Por eso también podemos hablar de explotación directa y explotación indirecta también. El trabajador de la industria es explotado por su propio empleador, ¿sí?, pero también es explotado indirectamente por el que financió el que le dio el préstamo al capitalista para que pusiera la fábrica, ¿sí?, y después le cobra un interés. La explotación es un fenómeno que se da en forma social y de clase, no individual. No es que me explota el capitalista que me contrató a mí. No es un fenómeno individual la explotación, sino que es un fenómeno de clase. El conjunto de la clase capitalista explota el conjunto de la clase trabajadora, lo podríamos entender de esa forma. Bueno, la acumulación de capital. Otra categoría importante que ya nos permite ver, bueno, cómo es la dinámica del capital. Hasta ahora vimos algunas definiciones de las categorías, pero bueno, ahora vamos a ver cómo se da el proceso en el movimiento. Bajando un poco el nivel de abstracción, porque nos vamos a sacar más de lo que pasa en la realidad. En este proceso, lo que se suele dar es que una parte de esta plusvalía, esto si lo pensamos para un capital individual o para el conjunto de la economía, no importa, una parte de esta plusvalía que se generó, ¿sí?, una parte de D' es la reposición de capital.
Ahora, una parte de la plusvalía, los capitalistas la consumen, porque son personas también, aunque no parezcan, consumen bienes y servicios, a veces consumen mucho, no importa, ¿tá? Pero una parte de la plusvalía, ¿sí?, la van a destinar a capitalizar, ¿sí?, el capital inicial de un nuevo ciclo de producción y reproducción del capital. O sea, este ciclo no se da a la misma escala indefinidamente. De hecho, lo raro es que se da a la misma escala, aunque puede pasar, que es lo que se llama la reproducción simple. O sea, puede pasar que eventualmente, no sé, la plusvalía que se logró producir en un periodo sea tan poca que los capitalistas se la consumen toda y al año siguiente invierten lo mismo que habían invertido el año anterior. Puede pasar. Ahora, lo normal en el capitalismo y lo que es relevante para explicar la realidad es cuando hay acumulación de capital. O sea, que una parte de la plusvalía se acumula, se capitaliza, como también se dice, y conforma parte de ese nuevo capital. Entonces este ciclo se repite, pero a escala ampliada. ¿Y qué quiere decir que se repite a escala ampliada también? Que se va a generar más plusvalía después también. ¿Sí? Porque el capitalista que una parte de la plusvalía que apropió no la consume porque después quiere generar más después. No es porque sean austeros o cosas por el estilo. ¿No? A eso le llamamos acumulación de capital. ¿No? El acrecentamiento del capital invertido, ¿sí?, con el objetivo de producir más capital y más plusvalía, y eso hasta el infinito, ¿no? Porque eso, como veíamos hace un rato, no tiene un límite, digamos. Ningún capitalista está contento con la guita que consiguió juntar, ¿no? Esto lo podemos ver, alcanza con ver a veces en la tele o en las noticias de que tienen una fortuna que no nos alcanzaría a los ceros para definirla y sin embargo siguen queriendo hacer plata, ¿no? Y en realidad uno piensa, están locos. Claro, pero el capitalismo es loco, ¿no? O sea, la lógica del capitalismo es esa, es que si tenés 8.000 millones de dólares quieras tener más. Bueno, ¿y qué sucede en esa acumulación? Y acá hay una cosa bien relevante y bastante evidente al observar lo que pasa en la realidad. Que esa acumulación no se da de forma que las proporciones entre capital constante y capital variable sean siempre las mismas, periodo tras periodo, sino que la acumulación se da con un sesgo. Un sesgo donde tiende a pesar cada vez más, en términos de lo macro, el capital constante en relación al capital variable. O sea, tiende a pesar más la inversión en medios de producción, maquinaria, tecnología, etc., en relación a la inversión en capital variable. No quiere decir esto que necesariamente el capital variable tenga que disminuir en términos absolutos, pero sí que disminuye en términos relativos. O sea, es más el capital que se invierte en medio de producción, ¿sí?, que lo que aumenta eventualmente la inversión en mano de obra, en fuerza de trabajo. Y eso es importante porque, si recuerdan la fórmula que teníamos hoy, donde la composición orgánica del capital estaba abajo, le genera un problema al sistema. ¿Sí? Bueno, estas son también algunas, así como esa de cómo se acumula el capital, algunas regularidades que se dan, que son la concentración y la centralización de capital. ¿No? Tiene que ver con cada vez más, se requieren sumas de capital más grandes para producir plusvalía, la fusión de capitales individuales también para acrecentar la escala de la producción. ¿No? Pero bueno, eso que decíamos de la acumulación sesgada hacia el capital constante, plantea ahí una contradicción que es insalvable para el sistema en su conjunto, que tiene que ver con que, bueno, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué los capitalistas hacen eso si les generan un problema? Sería un primer razonamiento. Si nosotros dijimos, y matemáticamente es así, entonces pareciera que no lo podemos discutir, pero si dijimos que la composición orgánica del capital le juega en contra de la tasa de ganancia, se tendría que juntar los capitalistas, así, hacer una especie de asamblea y decir, bueno, invirtamos menos en capital constante y más en capital variable, porque el capital variable es lo que genera la plusvalía nueva, y de la plusvalía nueva es de donde sale nuestra ganancia. Entonces, eso es lo que tendría que ser razonable para los capitalistas. Ahora, los capitalistas no, digamos, el sistema no funciona así, cada capital es individual.
y cada uno compite en forma feroz con todo el resto. Entonces cada capitalista lo que busca es sustituir mano de obra por capital para que sus mercancías tengan menos trabajo incorporado y puedan competir mejor en el mercado contra los que producen lo mismo que él, o sustitutos de lo que produce él. Yo para producir esta silla quiero usar cada vez menos gente y cada vez más máquinas para que esa silla me cueste menos trabajo producirla y poder venderla, y que el que produce esa misma silla gastando más trabajo, yo lo desplace del mercado y poder seguir acumulando para adelante. Ese es el razonamiento totalmente razonable y obligatorio, diría, para el capital individual. El capitalista que no hace eso desaparece a la larga, porque no compite con los otros y el que no desplaza al otro es desplazado. Ahora, eso que para cada capitalista es totalmente razonable y obligatorio, para el capital en su conjunto le plantea una tendencia, ¿sí?, que le reduce la tasa de ganancia de forma tendencial. Y eso no solamente lo puedo pensar desde el punto de vista matemático, que surge ahí, sino también de que efectivamente si cada vez se invierten mayores sumas de capital, ¿sí?, pero ese capital es cada vez más sesgado hacia el capital constante que no genera nuevo valor, ¿sí?, permite apropiar valor generado por otros capitales en el mercado, pero no se genera el nuevo valor a partir de la nueva tecnología o de la nueva máquina. El valor en definitiva solo surge del trabajo humano, de lo que llaman trabajo vivo. O sea, el trabajo vivo que transfiere el valor de la máquina a las nuevas mercancías y agrega algo más. Pero ese agregado de algo más solo lo hace el trabajador, ¿sí? Lo que llamamos el trabajo vivo. Entonces, que cada vez tenga menos peso el trabajo vivo en el capital total, le genera un problema, el capital en su conjunto, le tiende a reducir su tasa de ganancia. Por eso se habla, y como el corolario de todo el análisis de Marx, es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que es como algo que nos suena raro, ¿no? Porque ¿cómo es esto de la tendencia decreciente? En realidad el capital pareciera que cada vez gana más, ¿sí? Ahora es una tendencia, es una contradicción que se le aparece al sistema y que marca de alguna forma sus límites históricos, porque no la puede superar. El capital no puede dejar de tratar de sustituir mano de obra por más tecnología e invertir cada vez más en tecnología, ¿sí? No podría hacerlo. Ahora, al no hacerlo, está como socavando su variable relevante, que es la tasa de ganancia, ¿sí?, que es lo que determina